Comenzamos la sesión novena de nuestro curso sobre el misterio de la Iglesia, dedicado a la Iglesia en los Sinópticos y Hechos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, en la sesión anterior habíamos comenzado a ver lo que se dice de la Iglesia en los Evangelios sinópticos y en los Hechos. Nos habíamos centrado sobre todo en la cuestión del reino. Habíamos hablado un poco de la inauguración del reino por el mismo Cristo, con los milagros, los exorcismos, expulsiones de demonios y demás. Tenemos que seguir avanzando, en concreto en el apartado tercero, con la cuestión de el inicio de la Iglesia como realización del reino. Hemos visto antes, en el anterior, la noción de reino, todas las características que tenía, cómo el reino, diríamos, está en torno a Jesucristo, se centra en Jesucristo, es inaugurado por el mismo Jesucristo, su persona y actuación, y ahora vamos a ver cómo estos inicios del reino se van realizando en la Iglesia, o sea, en qué sentido el reino está vinculado a la Iglesia. Como os pongo aquí, Jesús inaugura con su persona el reino de Dios, pero según el Nuevo Testamento funda una comunidad mesiánica que después de su muerte y resurrección será una sociedad organizada a la que San Pablo denominará eclesía. Ya hemos visto que este término aparece muy poco en los sinópticos, pero está muy claro que el Señor ha preparado esa comunidad mesiánica. Es lo que vamos a ver ahora. O sea, el Señor va dando los pasos para que esa comunidad, después de su muerte y resurrección, esté ya organizada y cuente con los elementos de salvación. Ante todo, por supuesto, la idea del Mesías pedía una comunidad. El Mesías está a la cabeza de un pueblo mesiánico, no es que el Mesías estuviera ahí solo en el desierto flotando en el aire. Había un pueblo en torno a él. La idea, además, de un pastor escatológico, un pastor al final de los tiempos, requería un pueblo. Un pastor no es que se vaya a pastorear a sí mismo. Sí, uno conviene que se pastoree a sí mismo, pero se entiende que pastorea a otros. Recordad también aquí, cuando estamos hablando de escatológico, puede tener dos sentidos. O bien el final de los tiempos en el sentido de que ha llegado ya la novedad última, desde que llega Cristo estamos al final de los tiempos, es a lo que me refiero en este número, o también se puede entender escatológico la segunda venida de Cristo, con el juicio final. Ahora no entramos en eso, ya de eso hablaremos un poco después, sino que una vez que Cristo ha llegado, tenemos ya la novedad última. No va a venir un tercer enviado o algo por el estilo, no, ya en ese sentido es la plenitud de los tiempos y los tiempos últimos. Bien, por tanto, ya digo, las profecías sobre un pastor en ese tiempo final. Es muy importante, ya aludíamos a ello cuando hablamos del tema de los profetas y del Antiguo Testamento, la imagen, la figura del Hijo del Hombre, que el Señor emplea muchísimo. Si vamos al pasaje de Daniel 7, que es donde sale esta expresión, el Hijo del Hombre, digamos, está a la cabeza de esa comunidad mesiánica. Está a la cabeza de los santos del Altísimo, que en cierto modo participan de sus privilegios. O sea, hablando con más precisión, no es que el Hijo del Hombre se identifique sin más con los santos, sino que se dice que los santos van a recibir ellos el reino, del cual el Hijo del Hombre es el soberano. Por tanto, si Jesús se presenta como el Hijo del Hombre, es evidente que debe haber un pueblo de los santos del Altísimo. En ese sentido, la comunidad cristiana se va a considerar la heredera del pueblo del Antiguo Testamento y va a considerar que en ella se está realizando la profecía de Daniel 7. O sea que aquello que dijo uno de los iniciadores del modernismo, o así, de que Jesús esperaba el reino y llegó la Iglesia, tiene muy poca consistencia. Porque si el Señor se presenta como el Hijo del Hombre requiere un pueblo de santos del Altísimo, al cual Él comunica el reino. Y, en fin, lo de que Jesús esperaba el reino, evidentemente esto es una afirmación no cristiana. Jesús esperar, es decir, ya estaba en unión con el Padre. Incluso en su humanidad tenía esa visión que le hacía que contemplara
cara a cara el rostro del Padre, con lo cual sí, bueno, podía esperar que se fuera realizando el designio de Dios, pero virtud de la esperanza en sentido estricto, no podemos. Fijaos que la virtud de la esperanza se refiere a alcanzar el fin último, y en ese sentido Jesucristo en su humanidad ya estaba unido al Padre. ¿Qué más se podía esperar? Sí, por supuesto que habrá luego un desarrollo de cumplir toda su misión, pero en lo esencial, en lo fundamental ya lo tenía, porque estaba unido, al Padre desde el principio. Pensar que si aceptamos la cristología católica, que la humanidad de Cristo está unida sustancialmente al Verbo, y el Verbo siempre está en relación con el Padre, esa humanidad está ya la humanidad de Cristo está en la perfecta unión con Dios. Por supuesto que tendrá que realizó toda una serie de cosas que correspondían para traernos la salvación, pero hablar aquí de una esperanza del reino en Cristo, pues no es algo que sea demasiado preciso. Por otra parte, importante esto, este reino inaugurado por Jesucristo es esencialmente dinámico, o sea, porque es algo que se tiene que ir desarrollando. Él va a dejar estos medios a la Iglesia y eso se va a ir desarrollando. La Iglesia sería como el aspecto terrestre. La Iglesia está al servicio del reino, o sea, al servicio de la unión de las personas con Cristo. No está, digamos, para que determinadas personas reciban honores por lo guapos que son, sino para que acercar a todas las personas al mismo Cristo. La Iglesia está orientada, en ese sentido, a Cristo, que es el mismo reino. Y se dará luego esa consumación futura de la que hablaremos en la próxima clase. No creo que nos dé tiempo hoy a llegar. Bien, ¿cómo se da? Porque estamos hablando de la Iglesia como realización del reino, este grupo de personas en torno a Cristo que Él va preparando, pero ¿cómo se organiza o qué características tiene ese grupo de personas? Pues ante todo tiene que darse la conversión y la fe en Jesucristo. Los sinópticos van a subrayar muchísimo el tema de la conversión, la metanoia, para indicar el carácter moral que tiene el reino. La llamada de la conversión está en los profetas, en multitud de profetas. De hecho, San Juan Bautista la retoma. Su bautismo es señal de penitencia o de conversión. Cristo va a hablar de la conversión de los pecadores o va a lamentar la falta de conversión de las ciudades del lago, mientras que recuerda que Nínive se había convertido ante Jonás, pues otras ciudades no se estaban convirtiendo. El mismo San Lucas subraya con mucha fuerza la alegría que sigue a la conversión. Y en ese sentido el Señor no va a hablar tanto de juicio o amenaza al que no se convierte, pero es un tema que también está presente. Por ejemplo, la maldición de la higuera estéril. Es decir, no ha dado los frutos a su tiempo, pues le corresponde el quedarse ya sin vida para siempre. Y es una conversión que no se refiere solo al pasado, como el caso del publicano, sino que también tiene presente las posibles, uno ha tenido un pasado pecador, bueno, se convierte y cambia, sí, pero también hay que mirar al futuro, evitar las ocasiones de pecado. Si tu ojo vas a perder la vida eterna por tu ojo, pues sácatelo, o sea, con el lenguaje pero no se trata simplemente de una conversión, ya he cambiado mi vida, ya el pasado lo he dejado, ya da igual todo, no, hay que estar atento a no volver a repetir esos pecados. De ahí las alusiones a una edad espiritual de los niños, en el sentido de volver al Padre y participar así de ese espíritu filial de Jesús. Obviamente, Jesús es el Hijo de Dios, sustancialmente nosotros lo somos por adopción, pero tenemos que tratar de acercarnos, tratar de imitar, tratar de participar de ese espíritu. También muy importante, junto con la llamada a la conversión, que sería lo que se abandona, está la invitación a creer. La llamada a la conversión sería el aspecto negativo, la invitación a creer el aspecto positivo. Y este peso que se le da a la fe es como un paso más respecto al Antiguo Testamento. Por supuesto que se hablaba en el Antiguo Testamento de la fe en un Dios único, pero era algo más bien vivido que expresado. Se hablaba de la fe de Abraham o la fe en las promesas, creer, pues es decir, amén a Dios, dar ese asentimiento a la palabra de Dios. Cuando el Señor realiza los milagros, pide ese asentimiento
respecto a su persona y respecto a su misión. O sea, la fe, por así decir, se tiene que centrar en aceptar que Cristo es el Hijo de Dios, es el Salvador, que nos está, digamos, mediante esos milagros, nos trae la vida eterna. Y el tema de que la fe de unos intercede por otros. Esto, repito, es muy importante porque fijaos que está en continuidad con el Antiguo Testamento en el sentido de que se pedía la fe en Dios y reconocerle como el Dios único. Lo que pasa es que como Jesucristo es verdadero Dios y el envío del Hijo al mundo responde al plan del Padre, pues lógicamente esa fe tiene que extenderse a Jesucristo. Creo que esto es bastante sencillo de entender. Hay, digamos, la importancia que tiene esta fe para esta entrada en el reino, para todo lo que va a ser el establecimiento de la Iglesia. Aparecen expresiones como mover una montaña, trasplantar una higuera al mar, empresas humanamente imposibles y que mostrarían una potencia extraordinaria. Comparar estas empresas con la fe está dando a entender el valor enorme que tiene la fe. Quizá San Marcos es el que registra con más detalle que esta fe surgía por la autoridad de Jesús y por sus milagros. Evidentemente, la fe siempre depende de que nos mueve el Espíritu Santo, pero los milagros sería como una confirmación exterior, algo que llama la atención para poder, diríamos, confesar esa fe o para poder manifestar esa fe. Por esto, la fe en los sinópticos no es un movimiento así puramente irracional o una cosa puramente afectiva, no, tiene un contenido inteligible muy concreto. Ese contenido inteligible es el reconocimiento de Cristo como el Hijo de Dios, su acción como acción salvadora, etc. Bien, por tanto, tenemos para entrar en este reino y en esta comunidad, hace falta la conversión, hace falta la fe, pero esto se orienta a algo muy concreto, es a las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas nos hablan de esa vida feliz, para conseguirla va a hacer falta una ley nueva. Vamos a ir viendo por partes cada una de estas cosas. El género de las bienaventuranzas era muy común en los escritos judíos y el Señor lo emplea en varias ocasiones. Contamos, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, comienza con las 8 bienaventuranzas. En la versión de San Lucas tenemos 4 bienaventuranzas y cuatro maldiciones, aparecen otras bienaventuranzas, diríamos, en algún lugar suelto, y para la cuestión de la respuesta a Cristo y la entrada en el reino, la bienaventuranza fundamental es la primera, que en la forma más primitiva es la de San Mateo, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque fijaos que el tema de las riquezas que alejaban de Dios era común en los profetas. Lo que pasa es que esto desde Sofonías se había ido espiritualizando, considerarse pobres ante Dios. Esto evidentemente tenemos que entenderlo correctamente. No es que la riqueza en sí misma sea mala. Abraham, Isaac y Jacob eran riquísimos, Job era riquísimo y aparece como personas muy cercanas a Dios. El problema, a lo que apuntaban los profetas, es un uso de las riquezas que haga olvidarse de Dios. Eso, ahí es donde está el aspecto negativo. De ahí que hable de pobres en el espíritu y que todas las lecturas, diríamos así, de corte liberacionista están completamente fuera de lugar. O sea, el beneficio que ofrece Jesús requiere ser espiritualmente pobre, o sea, saber que no se puede nada sin la ayuda divina. Por circunstancias, por trabajo, por lo que sea, pues habrá más riquezas o menos riquezas. Y si esas riquezas tienen un origen injusto, hay que reparar, como el caso de Zaqueo, donde ahí lo fundamental es la conversión y el uso correcto de las riquezas desde ese momento. Pero esta idea de considerar las riquezas como algo malo en sí mismo, no. El problema es si el uso de las riquezas va a hacer que una persona esté centrada en ellas y no esté centrada en Dios. Porque, repito, en el caso de los patriarcas, Abraham era riquísimo y había sido bendecido por Dios, pero eso no le impedía pues estar más dedicado al Señor. Otros, en cambio, con esas riquezas o incluso con menos, no estaban pensando en Dios y no estaban pensando en las propias riquezas. O sea que, como veis, simplemente tienen un carácter instrumental y la cuestión está qué uso se hace de ellas. Por supuesto que luego en toda la tradición cristiana se verá el abandonar las riquezas o el apartarse de ellas como un estar más libre para poder estar dedicado al Señor, igual que
el consejo de virginidad o el de obediencia serán medios para estar más centrado en Dios, pero de por sí la riqueza en cuanto tal, donde está el problema es en el uso, no en la misma riqueza. Bien, por eso, como os digo aquí, ver esta bienaventuranza como una condena de toda riqueza carece absolutamente de sentido. Desde el momento en que Lucas, que es quien más señala la pobreza efectiva, presenta con alabanza a las mujeres que ayudaban a Jesús y a sus discípulos con sus bienes, lo cual evidentemente suponía una situación desahogada. Esto con cierta guasa, como lo que comentaba alguna vez Margaret Thatcher, aquella premier británica, decía que al buen samaritano no se le hubiera recordado si se lo hubiera tenido buena intención. Había que tener dinero para ayudar al otro. Claro, es una observación así un poco traída de pata de banco, pero es un poco a lo que lo que he dicho aquí de San Lucas. Aquellas mujeres que ayudaban a Jesucristo y que reciben esa alabanza, obviamente tenían que tener riquezas para ello, si no era imposible. O sea que, por tanto, las bienaventuranzas no hay que despistarse, la clave es que nos introducen en esa vida feliz que se relaciona pues con poseer, poseer a Dios, ser poseído de Dios, estar cumpliendo la voluntad de Dios, y la primera es la de la pobreza de espíritu, en cuanto que quiere decir ese reconocimiento de que todo depende de Dios y de que estamos continuamente vinculados con Dios, y a partir de ahí las otras bienaventuranzas. Es curioso, esto luego en un planteamiento como el que hará Santo Tomás, se fijará que la bienaventuranza es el fin del hombre. O sea, en lo que buscamos en el fondo es ser felices. La clave es cómo conseguimos esa felicidad, en qué ponemos nuestro fin último. Santo Tomás va a decir que el fin último, aquello por lo cual hacemos todos, es la búsqueda de ser feliz. Pero ¿dónde se pone el fin último? Para algunos serán las riquezas, para otros serán los placeres, para otros serán los honores, pero solo cuando ponemos el fin último en Dios, que es lo que está en las bienaventuranzas, entonces vamos a conseguir la verdadera felicidad. Y junto con las bienaventuranzas, digamos en ese planteamiento más filosófico, más especulativo con el fin, está la ley nueva. Aquí podríamos decir, con Santo Tomás, los medios para alcanzar ese fin. La ley nueva supone que hay una ley antigua y que ha adquirido ya la forma definitiva, está sublimada por el espíritu del Evangelio, se invita a imitar la perfección del Padre, es lo que tenemos en el Sermón de la Montaña, esa ley nueva. Se ha hablado aquí, muchos han hablado del carácter irrealizable del Sermón de la Montaña, que solo se podría explicar si se espera de manera inminente el fin del mundo, pero eso es no haber entendido absolutamente nada. El Sermón de la Montaña es, por así decir, una ética de la respuesta a la gracia que implica la intervención de Dios. Evidentemente, lo que se dice en el Sermón de la Montaña, si no es con la ayuda del Espíritu Santo, no se puede realizar. Por supuesto que hay que, diríamos, ir entendiendo cada una de esas afirmaciones. No podemos entendernos ahora en una exégesis de todos los capítulos 5 a 7 de San Mateo, pero decir que esto es una cosa imposible de cumplir para las solas fuerzas humanas, sí, claro, obviamente. Pero eso supone que hay una intervención de Dios para que podamos realizar todo ese bien. El mismo reino de Dios y su justicia es algo que se debe buscar, algo que se debe pedir, algo que solo con la ayuda del mismo Dios puede realizarse. Son dos elementos, digamos como dos elementos de esa relación con Dios. El reino de Dios, la justicia que se deriva de ahí. También en el Antiguo Testamento se había hablado de tener hambre y sed de los dones de Dios. O sea, que, por tanto, lo del reino de los cielos y la ley nueva tiene que ver con esta petición para que Dios intervenga y podamos hacer nosotros el bien. Por eso, el reino de los cielos consiste en la intervención todopoderosa de Dios en Cristo, que libra al hombre de las potencias malvadas, le arranca de su miseria moral y le introduce en la nueva era de la gracia. Por eso entendéis que Santo Tomás presentaba la ley nueva sobre todo como el Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo para que podamos llevar una vida de virtudes, tal como estaba dicho ya en el Antiguo Testamento, y para que podamos poner en la práctica todo esto
que Cristo ha dicho. O sea que el perdón de los pecados que nos trae el mismo Cristo es verdadero tan Dios como el Padre, y que en la cruz nos alcanza ese perdón, pues diríamos, esto es lo que va a permitir alcanzar las bienaventuranzas, cumplir la ley nueva, etc. Bien, esto respecto un poco a diríamos, lo que permite entrar en esta comunidad mesiánica, lo que permite que se vaya realizando ese reino de los cielos. Pero en esto que el Señor establece, digamos, en la comunidad mesiánica a la que hemos hecho referencia antes, los 12 tienen un papel importante. Como os comento aquí, según los sinópticos, la comunidad que instaura Jesús por la predicación del reino es una comunidad de convertidos y creyentes, llamados a las bienaventuranzas y a vivir una vida nueva de justicia. El pequeño rebaño que Cristo reúne en torno a sí. Y se puede ver en esto una realización del resto, con todo lo que hemos indicado antes. El resto no es hacer diríamos, un grupo nuevo, hacer una fundación nueva, sino esa comunidad que vive en el amor y el temor del Señor, recibiendo sus bendiciones. El que sea mucho, sea poco, es secundario, porque lo fundamental es estar en esa unión con Dios que ahora se da por el reconocimiento de Cristo. En el sentido, y digamos ese señal de apertura está en que el Señor acoge a los pecadores. Sí, por supuesto, antes de la conversión, pero con el objetivo de que se conviertan. O sea, no es que Cristo hable con los pecadores por entretenerles o darles palique o decir que ya sí están muy bien y aquí todo es misericordia, aquí se salva todo y no hay que hacer nada. No, se acerca a ellos, pero con el deseo de que se conviertan. O sea que en ese sentido podríamos decir que el Señor toma la noción de resto, no como si fueran los escombros del antiguo pueblo de Dios, sino asociando a los que le siguen, porque en la medida que estén asociados a Él y unidos a Él, constituyen esa comunidad escatológica. Con lo cual podríamos decir, digamos, como consecuencia de esto, que el acontecimiento de gracia, que es el reino, implica esa comunidad mesiánica de salvación para continuar la obra de Jesucristo. Era necesario reunir discípulos. Lo que pasa es que dentro de estos discípulos, y aquí es donde entran los 12, hay diferencias. Tenemos llamamientos a multitudes, hay distintas formas de responder a ese llamamiento, pero hay un grupo de discípulos que tienen una cercanía mayor. Se habla a veces de los discípulos. Este número no está precisado, sino que es un número más o menos abierto. Se habla de la relación que parece que se da, es la de un rabino y sus discípulos, pero con una diferencia bastante notable. En el antiguo Israel, los discípulos elegían al rabino, buscaban a un profesor con quien aprender. Aquí es al revés, es Cristo el que les llama y pide además un seguimiento incondicional, incluso hasta el martirio. Esto no tenía sentido, la relación de discípulos-maestro. Pues sí, uno iba a escuchar al rabino, pero bueno, si al otro le dan un palo, peor para él. Es decir, aquí no se trataba de llegar a darle tanta importancia al maestro. En cambio aquí la unión con el maestro es mucho mayor. Los discípulos están llamados a participar en la misión de Jesús, y esto también suponía hacerles partícipes de los poderes mesiánicos. Pues bien, dentro del grupo de discípulos tenemos, por así decir, el núcleo duro, el grupo fundamental, que serían los 12. De hecho, San Marcos emplea esa fórmula, los 12, sin más, igual que San Mateo. San Mateo habla de los 12 discípulos, hoidode macetai. Es Lucas el que emplea el término apóstol. Lo que pasa es que el término apóstol luego se puede emplear luego para otras personas, o sea que con lo que no nos equivocamos es con los 12 hablando del Evangelio. También en Lucas 6:13 dice que él mismo los constituyó apóstoles. Es un término además relativamente novedoso porque no sale mucho en el griego profano, en los 70 solo sale una vez, y parece que corresponde a la institución judía de los shaliach, que era el enviado para una misión como representante de la autoridad. Esto era relativamente frecuente. Desde Palestina a las comunidades de la diáspora a veces se enviaba un representante pues, para solucionar
determinados asuntos, dudas o lo que fuera. Más allá de la terminología, lo que está claro es que el Señor eligió a 12 discípulos y en una de las confesiones más primitivas de la resurrección, la que tenemos en 1 Corintios 15, 1:5, se dice que se presentó a los 12. Bueno, a los 12 que eran 11, porque después del abandono y la muerte de Judas. Aparecen de todos modos como testigos privilegiados de esa resurrección. Además, es interesante que en las listas siempre aparece Judas, aunque luego traicionara al Señor. O sea que la idea de este número de 12 procede del mismo Señor y tiene una gran importancia. Otra cosa notable, cuando se habla de los 12, en San Marcos tenéis la expresión los hizo 12 discípulos, epoiesen. Es un uso del verbo hacer poco frecuente, es el mismo verbo que se utiliza en la versión griega cuando se habla de la creación y curiosamente el único paralelo en el Antiguo Testamento de hacer a unas personas se emplea en la institución de sacerdotes o en el nombramiento de Moisés y Aarón en su misión. Fijaos, los puntos de comparación que tenemos. Los apóstoles van a ser hechos 12. La terminología es muy parecida a la que se empleaba para decir hacer sacerdotes o constituir en la misión a Moisés y Aarón. Con todo esto se manifiesta que el Señor quiere asociar a los 12 a esa constitución de la comunidad escatológica. De hecho, les va a dar sus poderes. Poder de predicar, de expulsar demonios y de curar enfermos, de las cosas que hacía el Señor en su misión visible en este mundo. Y fijaos que en ese sentido el verbo enviar, apostello, indica que son embajadores de Jesús. Así como el Señor es el enviado del Padre, solo que a un nivel evidentemente muchísimo más alto que el que puedan tener los discípulos o los 12, también los discípulos son embajadores y son enviados. Por eso se entiende que si alguien les recibe, como van con la autoridad de Jesús, es como si estuviera recibiendo al mismo Jesús. Obviamente, mientras el Señor está en la tierra, su misión no deja de ser provisional. Sería algo así como unas prácticas pastorales, porque cuando queda ya establecida es en vista al futuro. O sea, después de su muerte y resurrección, cuando van a recibir ya todos los poderes que el Señor quería para ellos. Por eso, lo que comentábamos antes de Mateo 28, la misión que tendrán es de hacer discípulos por todas las naciones y formarlos en torno a ellos, como ellos han estado antes en torno a Jesús. La indicación de bautizar y de perdonar los pecados. O sea que en ese sentido van a actuar como representantes de Jesús. Y el Señor va a estar con ellos hasta el final de los tiempos. Bien, dentro de los discípulos es muy importante el papel fundamental que va a tener San Pedro. Evidentemente no se trata de sacarlo fuera de quicio como si fuera el único apóstol, pero es evidente que el Señor le da un papel especial. Y aquí hay que decir algunas cosas sobre el pasaje de Mateo 16, 17, 18. San Pedro tiene un papel muy importante en la tradición sinóptica, es el que recibe la primera aparición del resucitado, el tema del cambio de nombre de Simón a Cefas, Petros, y de hecho se tradujo al griego el sobrenombre, cuando en otros casos los sobrenombres arameos se dejaban tal cual, como los Boanerges, los hijos del trueno. El pasaje que más discusiones ha producido es el de Mateo 16, 17, 18, porque, bueno, ante todo, la raíz de las discusiones es que en los últimos siglos era el pasaje más usado para fundamentar el ministerio petrino y sobre todo de los sucesores de San Pedro. Lo que pasa es que en los primeros siglos de la Iglesia no fue así. Es decir, cuando, por ejemplo, el Papa San Clemente tiene que intervenir en la Iglesia de Corinto, no alude al pasaje de San Pedro, simplemente interviene y basta, y lo mismo. O sea, el uso de este pasaje para justificar las intervenciones de los sucesores de Pedro fue muy tardío. O sea, de hecho, primero hubo intervenciones del sucesor de Pedro, reconocidas por todos, y luego ya, digamos, para justificarlo, se hacía referencia a este pasaje. O sea que, diríamos, el primado petrino en la práctica es previo a, digamos, a las reflexiones sobre este pasaje.
En cualquier caso, diríamos, es un pasaje importante y como hay muchas personas que no querían aceptar la misión particular de Pedro, que hubiera un sucesor de Pedro con una determinada misión en la Iglesia, se ha dicho que este pasaje en realidad era una interpolación, un añadido posterior. Eso no tenía el más mínimo sentido porque estaba en todos los manuscritos. Y decir que era, digamos, lo había añadido así algún escriba como de Rondón, tampoco tenía mucho sentido porque es uno de los textos del Nuevo Testamento donde hay más semitismos. Prácticamente la estructura es completamente semítica. Sin que Jesús hubiera cambiado el nombre a Pedro, no se entiende cómo se hubiera podido producir ese cambio, porque además está ya reflejado en todo el Nuevo Testamento. Por eso, dado que, digamos, estos versículos tenían que ser auténticos, tenían que estar en el Evangelio, lo que ha habido muchas discusiones es si eran históricos o en qué momento se habían pronunciado. Algunos han dicho que como no aparecían en Lucas y en Marcos, pues es que San Mateo lo añadió, pero porque venía mejor para los propósitos de su evangelio. Y, sin embargo, más bien parece lo contrario. O según otros exégetas, sí, podría aceptarse este versículo, pero en realidad es que estaba cambiado de sitio, porque su lugar sería en Juan 21, o sea, como ya después de la resurrección, que Cristo dice estas cosas a Pedro. Atención, porque los que dicen eso son los que hablan de que ya después de la resurrección es un hecho no histórico, con lo cual todo sería pues una serie de experiencias místicas, o experiencias del Espíritu Santo, o algo por el estilo. O dicen incluso que ese pasaje podría, como mucho, estar en el entorno de la última cena, porque explican que la fe de Pedro, pues digamos en Mateo 16, era todavía una fe muy, muy poco sólida, con lo cual pues tampoco es que pudiera tener una gran labor. Lo que pasa es que después sabemos que tampoco fue mucho más sólida cuando acaba negando al Señor. El problema, como sale siempre en todo esto, es el a priori de que Jesús no podía establecer en su vida terrena una comunidad organizada, y como esto no lo quieren aceptar, pues tienen que negar todos los versículos que haya en este sentido. Ya habíamos visto que esos exegetas, a partir de sus presupuestos, deconstruyen los evangelios y distribuyen con desenvoltura todos los fragmentos según sus propósitos. Pero repito, esto obedece a unos a priori de corte filosófico. Otros dicen que ante la idea de un fin del mundo inminente, el texto carecía de sentido. Lo que pasa es que esa idea del fin del mundo inminente, más que nada, está en sus cabezas que en el texto evangélico. En realidad, como os comento aquí, si se observan los tres textos paralelos de Marcos, de Mateo y de Lucas, más bien lo que parece es que Marcos y Lucas, como en otras ocasiones, han resumido y han eliminado elementos. Fijaos, es muy notable la cuestión del Hijo del Hombre propuesta por Mateo, siempre con el de fondo Daniel 7. Si Cristo es el Hijo del Hombre, es lógico que se hable de una comunidad de santos que van a participar de su poder. Y fijaos, por otra parte, la estructura que tiene, o sea, si vemos no solo la confesión de fe de Pedro y lo que Cristo dice de Pedro, sino que avanzamos un poco más, ahí todo, digamos, se ve como un paralelismo de todos estos pasajes. ¿Quién decís que soy yo? Yo te digo. Respondiendo Simón dijo, respondiendo Jesús dijo, tú eres el Cristo, tú eres Pedro. Y luego también la parte negativa. El Señor le dice al principio, ni la carne ni la sangre te lo ha revelado, pero luego, cuando Él le habla de morir en la cruz, el Señor dirá a Pedro, tú piensas como los hombres, no como Dios. O le dirá, tú eres bienaventurado, Simón Pedro, y luego le dirá, apártate de mí, Satanás. O sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y luego el Señor va a decir, ojo, quítate de en medio porque eres una piedra de escándalo. O sea que, como veis, es todo un pasaje muy complejo, aparecen muchas ideas muy importantes como para que sea así digamos, una cosa como metida de rondón. Tiene una estructura muy, muy clara. Y luego también está el importante juego de palabras, Pedro piedra, más logrado en arameo, porque, digamos, piedra es masculino, como si dijéramos pedrusco. Ciertamente la piedra y el pastor es Cristo, pero esto no impide que el apóstol pueda ser piedra y pastor asociado a Cristo. De hecho, en Isaías 51 se hablaba de Abraham como roca del pueblo.
Aquí también lo que le resulta muy escandaloso es la palabra eclesia en labios de Cristo, pero no es ningún anacronismo. Ya hemos visto todo el tema de la Kaal Yahvé o de la edad, esa asamblea de Dios. O sea que es lógico que en Cristo se dé esa renovación. Y por otra parte, la expresión construir una asamblea aparece en textos de Qumran y, digamos, hay antecedentes en el Antiguo Testamento. En Isaías 28 se habla de una piedra privilegiada que va a ser la base del edificio mesiánico. Esa piedra es el Mesías, como explica San Pablo, pero Pedro puede ser piedra en dependencia de Cristo. De ahí, digamos, lo de la fe de Pedro es lo fundamental para poder entrar en esa comunidad. O sea, sería como una construcción que procede del mismo Cristo frente a lo que eran las construcciones pues, realizadas por la soberbia humana o por los planes humanos. Y en ese sentido no se va a dar esa construcción por un plan con el abismo, con los poderes de este mundo, sino es una construcción que va a depender de Dios. Y por eso los poderes de este mundo no van a poder destruirla. Del tema de las llaves encontramos reminiscencias en Isaías 22:22, cuando las llaves era lo que tenía como el mayordomo, el encargado de una persona para administrar la casa. Y el tema del reino, diríamos, en este mundo tenemos ya como un reino provisional que no es todavía el reino consumado. Aquí os doy algún pequeño detalle más, igual que la expresión atar y desatar. Era una terminología muy corriente para tomar decisiones. Sería atar y desatar un poco en el sentido de abrir una cerradura o cerrarla. O sea, atar y desatar no quiere decir que puedas cambiar la cuerda o que puedas cambiar el lugar donde se ata, sino simplemente que aplicas o no aplicas aquello que te corresponde, como abrir con una llave o cerrar. Y era un poco, digamos, los rabinos empleaban esta terminología para la aplicación de la ley. De todos modos, recordad que este poder de atar y desatar, que primero se habla a Pedro, en Mateo 18-17 se aplica a todos los jefes de la comunidad mesiánica, no solamente a Pedro. A Pedro le va a corresponder de una manera primera, pero no es que los otros no tengan nada que ver o no hayan recibido también este poder. Y el tema de la continuidad del ministerio de Pedro, obviamente no aparece, pero con la idea de un mayordomo del que tiene las llaves, está en cierto modo insinuando que eso va a tener que continuar. Bien, esto respecto al pasaje de San Pedro, que creo que es importante, pero todavía más importante es lo del apartado 4, la institución de la Eucaristía, muerte y resurrección del Señor. Los relatos de la Última Cena son fundamentales para entender la instauración del nuevo pueblo de Dios. Porque, digamos, la vida del pueblo de Dios viene de la vida de Dios mediante la entrega del Hijo, que va a dar su vida en rescate por la multitud, el cuerpo entregado por vosotros o la sangre derramada por la multitud. En San Lucas aparece la orden de reiteración, que está omitida en San Marcos, probablemente debido al mismo uso litúrgico, entendía que no hacía falta poner eso, pero San Lucas sí que lo recuerda. Y esta orden de reiteración estaba en consonancia con los acontecimientos salvíficos de la antigua alianza. Si ahí había que reiterar la Pascua, pues mucho más, en este caso, habrá que reiterar esto que Cristo nos ha dejado. Otras explicaciones de algunos exegetas que no quieren aceptar la institución de la Eucaristía por Cristo, dicen que no, ahí simplemente el Señor pedía que rezara por él o alguna cosa de esta. Bien, son cosas que a poco que se examinen tienen muy poco sentido, y si se compara con lo que se hacía en la liturgia israelita, se ve que esta nueva alianza, esta nueva ley va a requerir una liturgia nueva, un sacrificio nuevo, el de la cruz, que de una manera misteriosa va a quedar en esa cena pascual. Como os digo aquí, al cambiar tan radicalmente la religión judía, estaba bastante claro que Jesús quería fundar una nueva comunidad. Las referencias a la sangre de la alianza evocan toda una serie de textos del Antiguo Testamento, como Éxodo 24:8, la nueva alianza de Jeremías 31:34, la sangre derramada por muchos. O sea, hay aquí toda una serie de evocaciones de textos del Antiguo Testamento, y en relación con esto, por supuesto, la muerte de Jesús en la cruz, que esto la subrayará sobre todo San Juan, es el que subrayará su aspecto eclesial,
pero diríamos el tema de la reconstrucción del templo, la destrucción y reconstrucción del templo vinculado a su cuerpo, esto también aparece en los sinópticos. Destruir el templo quería decir cambiar la alianza, y es lo que trae, trae esa renovación de la alianza, la trae Cristo. Y por último ya la resurrección de Cristo y las apariciones del resucitado a los discípulos, donde les confirma en la fe, les reúne, todo el tema de la tumba vacía, todo esto como hechos históricos que tienen ese peso de fundamentación en la comunidad futura. Por eso la predicación posterior de los apóstoles, para hablar de la muerte y resurrección del Señor, se citaban profecías del Antiguo Testamento donde se hablaba de eso, y se daba testimonio pues, de que habían encontrado, de que el mismo Señor se les había aparecido, de que la tumba había quedado vacía, etc. Por eso digo al final aquí que toda la crítica supuestamente histórica que quiera relegar estos pasajes a una elaboración que oscila entre lo psicológico y lo mítico, en el fondo parte de la imposibilidad de la resurrección, y más profundamente parte niega la identidad divina de Jesucristo. La resurrección y los acontecimientos que la siguieron fueron hechos históricos, acontecimientos con una causalidad física sobre el entorno, y por eso eran verificables, superando las causas de la naturaleza, y eran, digamos, la culminación de todo el misterio de Cristo. Bien, pues lo dejamos ya aquí. Hemos visto, por tanto, los diversos acontecimientos, los pasos del Señor para establecer la Iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.